La semana pasada estuvimos viendo, y voy a hacer un pequeño resumen, pero la Biblia debe ser importante en nuestra vida. Así como usted ah, se lava los dientes, así como usted come a las horas que debe de comer, así como usted no olvida su celular, así de importante debe ser la palabra de Dios para nosotros. Ahora, yo sé que a veces podemos ser un poco extremos y decir, ande la Biblia ahí, ¿verdad? Todo el día, pero no importa si no la anda, lo importante es que usted la ande aquí en su mente y en su corazón, y que lo que sus palabras o lo que salga de su boca sea la palabra de Dios, que realmente transforme nuestra vida y podamos hablar lo que es verdad. Entonces quizás no tenemos el hábito de leer la Biblia, pero ¿qué vamos a hacer para que se convierta en un hábito? ¿Qué va a hacer usted? Piense unos segundos. ¿Qué voy a hacer para que el hábito de leer la palabra de Dios realmente se convierta en un hábito en mi vida? ¿Qué voy a hacer? Voy a bajar la aplicación de la Biblia, o la voy a abrir porque tal vez sí lo tenga, pero quizás nunca lo ha abierto. Entonces usted puede abrir la aplicación de la Biblia en su teléfono y vienen planes de lectura, por si no lo sabía, y usted puede entonces ver un plan, y entonces todos los días usted lee algo. Eso es una buena forma para que se convierta en un hábito, etcétera. Hay muchas cosas, pero lo importante es que usted pueda contestar a la pregunta. Ahora, recordemos que si queremos que nuestra vida mejore, si usted dice, yo necesito que mi vida sea mejor y sea diferente, debemos leer la Biblia. Si usted está cómodo así como está, sin leer la Biblia, y deja que los problemas lo revuelquen, y deja que el enemigo haga lo que quiera con su mente, entonces no lea la Biblia. Está bien, lo vamos a seguir amando de esa forma, no importa, pero sepa que usted no va a llegar al destino que Dios escribió para su vida. Es muy importante esto, y lo estoy diciendo con amor, no es una amenaza, aunque debe ser una amenaza, es lo que está sucediendo, pero no importa si usted dice, yo no quiero leer la Biblia, está bien, usted puede seguir viniendo a nuestra iglesia, lo vamos a seguir amando, pero usted va a llegar un día en que usted va a decir, qué desgracia de mi vida. No escuché la voz de Dios, hice lo que quise, tal vez disfruté un poco, pero hoy estoy lejos de la voluntad de Dios y no voy a tener paz en mi corazón. Es así de sencillo, así de cruel, así de real, y alguien tiene que decirlo. Y creo que yo tengo la fama de decir las cosas que la gente no quiere decir. Entonces, no importa si usted no lo quiere hacer, pero si usted no está cómodo así, hágalo, lea la palabra de Dios, y usted va a empezar a ver cómo su vida va a ser diferente. Por cierto, hoy el sermón se llama La Biblia y mi destino. La Biblia y mi destino. Bueno, este es el resumen del sermón de la semana pasada, por si no lo pudieron escuchar. Ok, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa, y podemos poner muchos ejemplos, pero el ejemplo como el que pusimos la semana anterior es cuando leemos un versículo por quinta vez y decimos, wow, yo nunca lo había visto de esta forma. Y cuántas veces cuando tenemos esa revelación en la palabra de Dios, algo sucede en nuestra mente y decimos, de verdad que la Biblia es poderosa. Creo que de alguna forma, algunas veces han salido esas palabras de nuestra boca. Decimos, la palabra de Dios es poderosa. Y quizás estamos orando por algo y algo sucede y decimos, es lo que viene en la palabra de Dios, y lo hemos podido experimentar. Ahora, que tal vez no experimentamos mucho el poder de Dios en nuestra vida, quizás porque falta oración, pero también porque no llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, y lo que hablamos y lo que hacemos simplemente no es la palabra de Dios. Entonces no podemos esperar que Dios se mueva, no podemos esperar que Dios actúe o que sucedan cosas poderosas como las que leemos en la Biblia cuando no leemos la palabra de Dios. Usted va a obtener lo que usted llena su mente, o de lo que usted llena su mente.
Por eso ponía la semana pasada el ejemplo de las novelas. Yo creo que era la semana pasada. ¿Verdad? Si usted ve novelas constantemente, su vida se va a convertir en una novela. Si llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, nuestra vida se va a convertir en la palabra de Dios. Sus promesas van a ser más reales en nosotros. Su poder va a empezar a manifestarse porque es lo que empezamos a creer. Es lo que empezamos a hablar y es lo que empieza a edificarse porque nuestras palabras tienen poder. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Este es el poder de la palabra de Dios. Y bueno, sirve también como palabra profética para situaciones. Y vamos a ver una situación práctica donde se usó la palabra de Dios para salir victorioso. Y vamos a irnos a Mateo 4 y vamos a leer del versículo 1 al 11. Mateo 4, 1 al 11. Si usted tiene su Biblia física puede leerla. Yo voy a leer de Nueva Versión Internacional. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Versículo 7, también escrito está, le dijo Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta y allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. Ahora, ¿cuántas veces en el día nos encontramos con la tentación? ¿Cuántas veces en el día nos encontramos con la tentación de lo que sea su debilidad? Nos encontramos con la tentación muchas veces durante el día. Y quizás por no leer la palabra de Dios no podemos contestar correctamente. Porque no sabemos qué. Ahora, muchas veces podemos decir: es que no me sé un versículo y no lo puedo recitar en el momento de la tentación. Pero no se trata nada más de memorizarse un versículo y buscar cuando estoy en la tentación cuál es el mejor versículo para esta tentación, sino que ya está la palabra de Dios impresa en mi mente y entonces simplemente la vida, el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios me va a permear, me va a proteger de la tentación. No es que tengo que andar buscando versículos en mi mente, cuál es el mejor versículo que sirve para esta tentación, sino que yo ya estoy tan lleno de la palabra de Dios que la tentación va a llegar y va a chocar y va a tener que rebotar e irse. Que es lo mismo que sucede cuando dejamos que la tentación entre a nosotros y hagamos el pecado, porque estamos tan llenos de quién sabe cualquier otra cosa que la tentación viene y penetra fácilmente. Como cuchillo en mantequilla. No podemos ser cristianos mantequillosos. No podemos ser cristianos que la tentación, el pecado entra como cuchillo en mantequilla. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios, la tentación rebota y tiene que huir. Ahora, definitivamente hay que saber versículos y cuando estemos leyendo la palabra de Dios vamos a empezar a aprendernos pasajes, definitivamente. Y podemos decírselos con valentía a Satanás: escrito está, esto y esto y esto. Pero lo importante es que nuestra vida sea la palabra de Dios. Ahora,
Recuerden el pasaje que leímos la semana pasada, y es lo que quiero, o lo que estoy tratando de explicar. Decía que la Biblia nos ayuda a saber lo que está mal y lo que está bien. Entonces estoy yo tan lleno de la palabra de Dios que cuando viene la tentación yo ya estoy seguro, esto está mal. Estoy convencido de que esto está mal. Ahora, no vamos a ser perfectos, de vez en cuando vamos a caer, y también hay pasajes para eso, hay Biblia para eso también. Pero entre más llenos estemos de la palabra de Dios, más victorias vamos a tener, más días de rechazar la tentación vamos a tener. Y bueno, entonces podemos identificar en el momento de la tentación que estamos en la tentación, porque quizás no nos damos cuenta que estamos en un momento de tentación, y más bien decimos, qué bonita la oportunidad que se me presentó, sino darnos cuenta a la luz de la palabra de Dios que estamos en la tentación y descubrir la salida. Primera de Corintios 10:13 nos dice así: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y hermanos, esto es poderoso porque Dios no nos deja solos. No nos deja solos. Y en el momento de la tentación, primero dice que no vamos a tener ninguna tentación que ningún humano no pueda resistir o pueda resistir. Va a venir y no hay ser humano en la tierra que no pueda decir no, o que pueda decir no. Qué enredo de palabras, ¿verdad? Que pueda decir no. Entonces, después de eso, dice que, bueno, justamente para aguantar, que cada uno, Dios conoce cuál es nuestro nivel de aguante y podemos aguantar la tentación que venga. Entonces, cuando nosotros mismos caemos en la tentación y decimos, es que me cuesta, es que no puedo, es pura hablada. Es pura hablada de que nos gusta realmente el pecado. De que de verdad yo quise pecar. Porque la palabra de Dios dice que podemos aguantar esa tentación, podemos resistir esa tentación, que tenemos la fuerza para decir no, pero usualmente decimos que sí. Y bueno, el asunto es que podemos decir que no, podemos resistir la tentación, y además de esto, tenemos la fuerza para resistirlo, y además de esto, Dios nos abre una puerta en el momento de la tentación para decir, esta es la puerta correcta, me voy a ir por aquí. Y imagíneselo como quiera, ¿verdad? Tal vez usted está ahí y llega la tentación, tal vez podemos decir que es otra puerta y de repente se abre una puerta y dice tentación con luces neón y qué sé yo, ¿verdad? Y usted dice, ¿qué hago? Dios dice que yo puedo resistir, ¿verdad? Pero no solamente podemos decir que no y quedarnos ahí mientras las luces siguen alumbrando, sino que por otro lado se abre otra puerta con la luz del Señor, que nos llama y nos dice, hey, es por aquí. El Espíritu Santo se asoma por la puerta y dice, hey, es por aquí, ven por aquí. No te deslumbres con el neón, no te deslumbres con estas luces tan llamativas, ven a la luz del Señor. Podemos hacerlo, se abre la puerta y hay que caminar por esa puerta a fin de que podamos resistir. Y esta salida viene cuando conocemos la palabra de Dios y la recitamos y se la recordamos a Satanás. Y se la recordamos porque, bueno, hay que recordársela porque ya vimos que también se sabe la Biblia. Pero hay que recordarle cuál es la verdad. Y porque sabemos también identificar lo que está mal. Lo que la Biblia hace, hermanos, es limpiar nuestra mente. Es limpiar nuestra mente. Yo no sé cuántos de ustedes, después de mucho tiempo, aunque vengan a la iglesia y todo lo demás, después de mucho tiempo de no leer la palabra de Dios, usted se siente sucio.
Y no en un sentido de culpabilidad ni nada, siendo honestos y con el temor de Dios en nuestro corazón, uno puede decir perfectamente que hace tiempos no limpio mi mente. Y no estoy hablando de que usted hace brujería o quién sabe qué cosas. No, simplemente de que no estamos en un constante limpiar de nuestra mente. Con las cosas cotidianas de la vida, con los problemas del trabajo, con los problemas de la casa, con situaciones financieras, yo no sé. Y llega un momento en el que uno dice, necesito limpiar. ¿Cuántas veces, inclusive en la casa, ¿verdad? Limpiamos nuestra casa y cuántas veces al año hacemos una limpieza profunda en nuestra casa? Y a veces pasó el tiempo, tal vez uno dice, es en diciembre cuando estamos todos libres. Pero quizás ese año no se pudo. Y ya es abril y usted dice, necesito limpiar mi casa de una forma más profunda. Necesito hacerlo, ¿no? Y ahí está eso ahí en su corazón. Más de ustedes, señoras, que son más atacadas, algunas, ¿verdad? Y usted siente toda la sociedad en su espalda, ¿verdad? Y usted, necesito limpiar la casa. Y de igual forma es nuestra mente. Hay que estarla limpiando, no los diciembres nada más, no en Semana Santa nada más, sino todos los días, porque todos los días hay suciedad. ¿Cuántos de ustedes limpian su casa y al día siguiente ya hay polvo? Qué colerón con ese polvo, ¿verdad? No puede ser. En mi oficina, yo limpio mi oficina y al día siguiente ya hay polvo otra vez. Y entonces simplemente ya no la limpié más. Simplemente nunca volví más a la oficina. No, hay que limpiarla todos los días. Yo me siento en el escritorio y digo, yo no puedo trabajar en esta suciedad. Y voy y busco un trapo y limpio mi escritorio y sacudo. Y bueno, a veces barro, pero por lo menos en mi escritorio está limpio. Todos los días es necesario limpiar nuestra mente. Y es la palabra de Dios la que limpia nuestra mente. Porque quizás durante la noche estuvimos ensuciándola con pensamientos, con preocupaciones. Y pensando, Señor, ¿qué voy a hacer con esto? Señor, hace años estoy orando por esto y nada sucede. Señor, esto va cada vez peor. Señor, ¿qué voy a hacer con esta situación? Pero usted se levanta en la mañana y lee la palabra de Dios. Y no solamente le da esperanza, sino que limpia su mente de todos esos pensamientos. Y usted va a decir, Dios, tú puedes hacerlo. Quién sabe cuándo y no me importa cuándo, pero tú puedes hacerlo. Es necesario esta limpieza, hermanos. La palabra de Dios limpia nuestra mente. Y recuerden lo que les decía la semana pasada, nuestra naturaleza pecaminosa se resiste a la palabra de Dios, a lo bueno, se resiste al cambio de nuestra mente, se resiste. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, claro que sí hay un cambio. Y hay algo que empieza en nosotros, hay algo que empieza a surgir en nosotros, algo que se despierta que antes no teníamos en el momento que Jesús entra en nuestro corazón. Pero debemos esforzarnos para que todo nuestro ser empiece a cambiar. Tenemos que esforzarnos, hay que esforzarse a hacer este tipo de cosas. Claro que sí, el Señor nos habilita, casi que podemos decir que enciende un switch para que ya podamos funcionar en las cosas de Dios. Pero cuando usted enciende un carro, no camina solo, hay que ponerlo en marcha. Cuando usted conecta la licuadora, al menos que esté directa, como mi abuelito arreglaba los electrodomésticos, pero si no está directo, usted la conecta y no va a encender. Usted tiene que estripar un botón. El Espíritu Santo entra en nosotros, Jesús entra en nosotros y nos enciende, pero somos nosotros los que tenemos que meter la marcha y avanzar, querer todas estas cosas que hace que todo nuestro ser empiece a cambiar. Y una vez más es la palabra de Dios que Él nos dejó la que hace que esto suceda. Jesús conocía muy bien la palabra de Dios y pudo defenderse. Por todos sus años de niño Él estuvo estudiando la palabra de Dios. Su mente estaba preparada para resistir la tentación.
para poder resistir lo que el enemigo llegó a tentarlo. Ahora, el diablo estaba tentando al Salvador del mundo. No era cualquier persona. Y si Jesús metía la pata, hasta ahí llegábamos todos. Hasta ahí llegábamos todos. Yo no sé si había un plan B para Dios, pero Dios guarde, hubiera metido la pata a Jesús. Pero ya el Padre se había encargado de prepararlo para ese momento. Los niños judíos se aprenden toda la ley, los profetas, desde niños. Se lo aprenden de memoria. Y de memoria lo recitan. Y es por eso, justamente por eso es que Jesús pudo responderle a Satanás, porque ya estaba en su mente memorizada la palabra de Dios. El Padre ya se había encargado de prepararlo. Pero, ¿para qué momento Dios quiere prepararte cuando nos dice que debemos estudiar su palabra? ¿Qué momento viene en nuestro futuro que el Señor está queriendo preparar nuestra mente para que podamos nosotros resistir, para que podamos hacer que su reino venga a la tierra? ¿Para qué momento el Señor te está preparando? Cuando nos exhorta a que tenemos que estudiar su palabra. Porque todos tenemos un destino como Jesús. Todos tenemos un destino. Jesús tenía un destino específico y muy grande y muy poderoso, y gloria a Dios por el Hijo. Pero usted y yo también tenemos un destino, justamente como Jesús. Quizás no vayamos a salvar el mundo, quizás no podamos perdonar todo el pecado de la humanidad, pero sí pueden suceder grandes cosas por medio de usted. Por medio de cada uno de nosotros pueden suceder grandes cosas. Claro que sí puede ser. No podemos tener una mente limitada a lo que hoy tenemos. Nos limitamos en nuestra mente en que apenas tengo un trabajillo, esta es mi familia, apenas tengo esta casa, de ahí yo voy a la iglesia, no soy nadie, no puedo lograr mucho, ni siquiera fui a la universidad, no tengo ningún talento. No podemos limitarnos a lo que nuestros ojos físicos están viendo, porque lo que Dios está viendo es completamente diferente a lo que tú o a cómo tú te ves. Dios no te hubiera mandado a esta tierra si no te hubiera preparado o hecho para hacer cosas grandes. Nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo aquí? Estamos aquí para hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. 1 Corintios 1, 27 al 29. Espero que no nos ofendamos con esto, pero es la palabra de Dios. Dice, pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios a lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Y no es que seamos tontos, y no es que no tengamos ningún valor, pero hermanos, si creemos que somos tontos, si creemos que no tenemos ningún valor, ese es el que Dios va a escoger. Si usted dice, yo no sirvo para nada, no, yo no sé ni qué decir, Dios te va a escoger. Dios te escogió ya. Dios te escogió ya porque escribió algo poderoso para tu vida, porque Él te envió a este mundo para hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. Y no podemos decir, no soy nada. Es una ofensa para Dios decir, yo no puedo hacerlo. Es una ofensa para el Creador decir, yo simplemente no sé cómo hacerlo. Es una ofensa para Dios decir, Dios, no tengo ningún talento. Muchas veces hemos conocido personas que dicen, yo no tengo ningún talento. Pero cuando los conocemos de verdad, nos sorprendemos de los talentos que tienen. Y uno dice, y Dios guarde pensar a que tiene talentos.
Porque Dios tiene algo para nosotros y es en la palabra de Dios. Él escogió lo que creía que no servía para hacer cosas grandes. Y hermanos, la palabra de Dios está llena de historias de hombres y mujeres que creían que no servían para nada y Dios hizo grandes cosas. Dios hizo cosas poderosas. Dios libró naciones de gente que pensaba que no podía, no tenía la fuerza para hacerlo. Dios habló a través de hombres que creían que no iban a tener ningún futuro. Y cambiaron el mundo. Cambiaron el mundo. 12 hombres, que algunos eran pescadores, que no es que queramos despreciar ninguna profesión o oficio, pero eran como los barricaños. Y un barricaños no es que no se crea algo, pero me imagino que está ahí nada más. Pero llegó un día Jesús y lo llamó y le dijo, sígueme, sígueme, sígueme. Y el hombre lo siguió y transformó el mundo. Llevó las buenas noticias hasta lo último de la tierra. Y hoy, gracias a ese pescador, hoy nosotros tenemos las buenas noticias de salvación. Lo que tú puedas hacer hoy va a ser gran eco en el futuro. Pero tenemos que creer que podemos hacerlo. La Biblia y mi destino. La Biblia y mi destino. Antes dije que la palabra de Dios la podemos usar como palabra profética para las situaciones. Y las historias que vemos en la palabra de Dios es una profecía para tu vida. De lo que ellos hicieron, tú puedes hacerlo también. ¿Cuántas veces leemos la Biblia y decimos, yo quisiera ser como Moisés, yo quisiera ser como Pablo, yo quisiera ser como Débora, yo quisiera? Si está escrito ahí, es la palabra de Dios, sirve para profecía, para tu vida. No nada más lo queramos, hagámoslo, hagámoslo. Creamos que de verdad eso somos y lo podemos hacer. Dios no te hizo nacer en una familia adinerada porque necesita todo lo que has vivido para comprender al que está necesitado. Amén. No, que a veces quisiéramos tener ciertas cosas, pero Dios necesita nuestras experiencias como entrenamiento para comprender y ir a aquellos que han estado o pasaron o están pasando lo mismo que yo pasé. Quizás no tengas fama ni mucho dinero, pero puedes tener el poder del Espíritu Santo, el poder de enseñar las Escrituras a otras personas para que sean libres y transformados. No te limites a tu pasado o tu actualidad. No te limites porque eso no te define. Cuando leemos la Biblia, Dios nos da visión y pone anhelos en nuestro corazón. Cuando leemos la palabra de Dios decimos, como decía ahora, yo quisiera ser como yo quisiera ser como esta. Y esos anhelos, cada vez que más leemos la palabra de Dios, empiezan a brotar y empiezan a crecer hasta que de verdad nos creemos que eso somos y lo hacemos. Pero nuestro límite de leer la palabra de Dios limita nuestro destino. Nuestra escogencia de no leer la palabra de Dios por hacer alguna otra cosa está limitando tu destino, está limitando tu realización como hijo de Dios, inclusive muchas veces como ser humano, porque cuántos años podamos tener y quizás podamos todavía decir, cuando sea grande quiero ser tal y tal cosa. Y quizás podemos decir, ya soy grande y no estoy ahí. Porque nos limitamos a leer la palabra de Dios que pone estos anhelos en mi corazón para avanzar y lograr muchas cosas. Quizás hemos dejado que la oscuridad en la que vivimos todos los días nos envuelva. La oscuridad que nos bombardea todos los días no nos deja ver la importancia de la palabra de Dios. Porque hay tanto ruido, tantas cosas, imágenes a nuestro alrededor que nublan nuestra vista para entender que la palabra de Dios es realmente importante para mi vida.
porque definitivamente nuestro cerebro se entretiene más con estas imágenes que con las letras en un libro. Nuestro cerebro se estimula cuando vemos estas imágenes. Se estimula cuando estamos viendo Reels en Instagram. Y vemos aquí por segundos y se empieza a estimular nuestro cerebro y decimos, esto es lo que me llena. Esto es lo que me hace sentir bien. Y me hace sentir bien porque hace que empiece a olvidar mis problemas. Empieza a olvidar cómo me sentía. Empieza a distraerme de todas aquellas situaciones difíciles que estoy pensando. Y mi cerebro empieza a llenarse de una sustancia que lo estimula y hace que quiera más y más y más y más de esto. Y hermanos, si no nos cuidamos, pronto vamos a hacer lo que aquí dice. Muy pronto vamos a empezar a pensar todo lo que nos muestra esto. Y solamente lo que me muestra esto es lo que voy a querer. Y esto es lo que voy a querer ser. Ahora, obviamente, este es mi Instagram y soy cosas vacilonas y cosas, ¿verdad? Que sí, a veces hay cosas de otras iglesias, ¿verdad? Y chistes de pastores, pero la mayoría de los Instagram no salen estas cosas. Son prototipos bueno, ve aquí este carro es lujoso, vamos a ver qué es, un Mercedes-Benz. Yo quisiera estar sentado en este Mercedes-Benz. Después de que termine el culto, que alguien vaya y me abra la puerta de mi carro y yo sentarme en la parte de atrás. Esto es lo que me dice esto. Esto es lo que apunta esto a mi cerebro. Cómprate un Mercedes-Benz, tengo un chofer y después de predicar, alguien te va a abrir la puerta y te vas a sentar en este Mercedes-Benz tan cómodo como se ve. Pero la palabra de Dios me dice que en lugar de comprarme un Mercedes-Benz, yo puedo usar ese dinero para bendecir a muchas otras personas que lo necesitan. La palabra de Dios me dice que no me siente, que tengo que seguir trabajando para llevar el reino de Dios. Y obviamente mi cerebro, porque ya está sobreestimulado con eso, no va a querer lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero un Mercedes-Benz que después de estar parado de pie por 2 horas seguidas, sentarme con aire acondicionado, con asientos cómodos, reclinables de un carro. Y no lo que dice la palabra de Dios. Y así hay muchas cosas en la vida. La palabra de Dios me dice, tienes que morir a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme, dice Jesús. Pero Instagram me dice, todos tienen que morir por ti. Todos tienen que sacrificarse por ti. Tú eres el centro del mundo. Tú eres el centro del universo. Y la palabra de Dios nos dice que es el Señor Jesús el centro de todas las cosas. Pero no queremos eso. No queremos morir a nosotros mismos para exaltar al que está sentado en el trono. Queremos que alguien más muera para exaltarme a mí mismo. Pronto nos vamos a comportar como eso, y es por eso que es necesario entender que la palabra de Dios es importante. Y claro que sí, todo esto es bonito. Claro que sí. Claro que sí. Lo queremos y no está mal tenerlo. No está mal. Si usted lo puede comprar, cómpreselo. Pero también deje que su vida se llene de la palabra de Dios. Porque hermanos, esto es pasajero. Esto es los años que usted dure en esta tierra. La palabra de Dios es algo eterno, es algo que resuena en la eternidad. Y aquí quizás sí, vivimos con el Mercedes-Benz y un jet privado, claro que sí, qué bonito. Pero luego es el llorar y el crujir de dientes. Yo creo que es mejor vivir un poco miserables en esta vida a tener una miseria por la eternidad. Juan 8:12 dice:
Una vez más Jesús se dirigió a la gente y dijo: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Es la luz de la vida. El Señor Jesús es la luz de la vida, porque podemos tener todos los lujos que podamos tener todas las comodidades que quisiéramos tener, podemos tener todas las cosas que quizás todo nuestro corazón anhela en esta tierra, pero quizás no tenemos la luz de la vida. Quizás no tenemos la luz de la vida. Y está bien, no estoy diciendo que esas cosas son del diablo, pero no podemos sustituir la luz del mundo, la luz de la vida, por cosas que nos deslumbran y que de repente se va a llegar a quemar ese bombillo y no va a alumbrar nunca más. Un bombillo que nos deslumbra y que luego nos va a cobrar muy caro. En cambio, la luz que nunca se apaga es la luz de la vida, que ya pagó por mí, que yo no tengo que hacer nada para ganármela, que ya pagó por mí. Juan 1:5 dice: la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y este es Jesús de lo que está hablando acerca de Jesús. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Esta, hermanos, es la promesa de Dios para tu vida hoy. Solo tienes que decidir seguirlo de verdad y querer conocerlo por medio de la palabra de Dios. Solo así conocemos a Dios, solo así conocemos a Jesús. Y una vez más, recordando el título del sermón: la Biblia y mi destino. La palabra de Dios empieza a ilusionarnos, a motivarnos, a darnos visión de lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando nos aventuremos y digamos que sí, el Señor va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Quiero orar por ustedes, y mientras tanto voy a pedirle a las hermanas de la intercesión que pasen. Pero voy a orar primero por ustedes y después vamos a orar la palabra de Dios por nuestra nación. Porque también estuvimos celebrando este fin de semana la independencia de nuestro país. Y queremos también como iglesia orar la palabra de Dios sobre nuestra nación. Pero primero quiero orar por ustedes, para que las tinieblas que hay en nosotros se vayan, para que las tinieblas que nos envuelven y que más bien de alguna forma es como una nube que nos ciega, empiece a disiparse y podamos ver la importancia de la palabra de Dios. Señor, esta mañana estamos delante de ti. Padre, esta mañana queremos, Padre, decirte que muchas veces no somos fieles a ti. Queremos, Padre, que tú nos ayudes a ver la importancia de la palabra de Dios. Esta es la mejor forma, Padre, en la que tú te haces visible a nosotros. Podemos conocerte mejor cuando estamos leyendo quién eres tú en tu palabra. Señor, y cómo podemos preguntarnos, Señor, cómo este libro ha estado vigente por tantos años, cómo es que este libro es el libro más vendido en todo el mundo por muchos siglos, cómo es que este libro sigue hoy transformando vidas, cómo es que este libro que fue escrito hace muchos siglos lo podemos aplicar para este siglo. ¿Cómo es que este libro que fue escrito en una cultura muy diferente a la de nosotros
y en una civilización diferente a la que estamos hoy, puede seguir vigente al tiempo en el que estamos, de tecnología y una cultura completamente diferente. Este es el poder de la palabra. ¿Cómo es que leemos un versículo una quinta vez y entendemos algo diferente a lo que entendimos la cuarta vez? Este es el poder de la palabra. ¿Cómo es, Señor, que los gobiernos han basado su sistema de reglas, aunque lo nieguen, en la palabra de Dios? ¿Y cómo es que ese sistema de reglas funciona tan bien si se aplica de la forma correcta? ¿Cómo es, Señor, que lo que dice en un libro se hace carne en la vida de una persona? ¿Cómo es que en este libro leemos que hubo un hombre que murió y resucitó para perdonar nuestros pecados, para sanarnos, para liberarnos? Y eso es una historia, y fuera ficticia o no, hoy podemos experimentar el perdón de pecados, la sanidad y la libertad. Y está escrito en un libro, pero se hizo vida en mí. ¿Cómo es que esto sucede, Señor? Este es el poder de la palabra. Este es el poder de la palabra. Y, Señor, queremos más de esto. Hay mucho más en este libro que no hemos descubierto, Señor. Queremos más. Queremos descubrir más. No queremos perdernos de lo que ahí viene escrito. No queremos perdernos de lo que ahí viene escrito, porque hay más. Y, Señor, como tú me dijiste para este sermón, la Biblia y mi destino. La Biblia y mi destino. Señor, haznos entender que necesitamos tu palabra para cumplir nuestro destino. No queremos más estar estancados. No queremos más, Señor, estar lamentándonos en esos momentos cuando estamos a solas y meditando acerca de la vida y decir, Señor, Dios, ¿por qué no he logrado llegar a donde quería llegar? ¿Por qué he retrocedido? ¿Por qué más bien hay más problemas? ¿Por qué he perdido la paz? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo estas preguntas? Señor, ayúdanos a poder regresar a tu palabra. Y una vez más encontrarnos con nuestro destino. Una vez más, Señor, motivarnos de que estamos vivos. Una vez más, Señor, estar contentos de que mañana es el lunes y tengo un trabajo y que tú me bendices, Señor, y que tú estás en mi cuidado, Señor, y que tú estás en control de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, que mientras leemos tu palabra, la vida tuya vuelva, Señor, a nosotros y podamos, Señor, tener esperanza, tener visión, Señor, inclusive tener valentía para contarle a otros lo que tú has estado haciendo en nuestra vida. Que podamos encontrarnos, Señor, contigo mientras leemos la palabra de Dios. Que podamos escuchar tu voz, que podamos verte. Que tu palabra se imprima en nuestro corazón y en nuestra mente. Y podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra. Lloro, Señor, para que la oscuridad, las tinieblas, Señor, que están en nuestra mente, Señor, que han estado envolviéndose en nuestra mente, Señor, por todos estos años, por los problemas, por las malas noticias, por las situaciones que hemos vivido, por las películas que hemos visto, por el tiempo en las redes sociales, Señor, todas estas tinieblas que han estado enrollándose, Señor, por todo este tiempo, inclusive por años, Señor, en nuestra mente, ahora mismo,
mismo, Señor, tú lo cortas en el nombre de Jesús. Ahora mismo esas tinieblas empiezan a deshilacharse de nuestra mente. Ahora mismo esas tinieblas empiezan a disiparse de nuestra mente. El soplo del Espíritu de Dios está alejando y disipando las tinieblas que hay en tu mente ahora mismo en el nombre de Jesús. Y yo oro, Señor, que venga tu luz. Tu palabra dice, Señor, que tú eres la luz del mundo. Y hoy, Señor, oramos para que tu luz venga y resplandezca en nuestra mente ahora mismo en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que vamos a resistir al enemigo y tiene que huir. Y ahora mismo en el nombre de Jesús resistimos a Satanás y se tiene que ir ahora mismo en el nombre de Jesús. Te vas, Satanás, de la mente de mis hermanos ahora mismo en el nombre de Jesús. Y cualquier palabra tuya, Señor, que esté ahí en la mente ahora mismo empieza a tomar fuerza y empieza a germinar, Señor, y empieza a traer tu luz en la mente de mis hermanos. Trae libertad a nuestra mente, Padre, en el nombre de Jesús. Que seamos libres, Señor, de los conceptos, Señor, que se han metido en nuestro cerebro, que a veces dudamos de tu palabra. Conceptos, Señor, que hacen que neguemos tu palabra. Conceptos, Señor, que hacen que es mejor esta otra solución y que la palabra de Dios, yo no sé, porque a veces no funciona, a veces sí. Señor, se derriban esos conceptos ahora mismo en el nombre de Jesús. Y declaramos la victoria en nuestra mente esta mañana. Somos libres, libres para escuchar tu palabra. Somos libres, Señor, para tomar la decisión correcta de mientras voy dirigiéndome hacia el televisor, me desvío hacia donde tengo la Biblia puesta. Señor, somos libres para empezar a tomar la decisión correcta, Señor, de buscarte a ti, de buscar tu palabra, de buscar en tu palabra mi destino. Y yo oro, Señor, que tu palabra escrita en la palabra de Dios, en la Biblia, es ahora mismo, Señor, la palabra profética. Tu palabra que tú mismo, Señor, escribiste, dijiste de forma de profecía para cada uno de nosotros hoy. Para cada uno de nosotros hoy. Lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, hermanos, es tu vida hoy. Es tu vida hoy. Grandes cosas para tu vida hoy. Grandes cosas vas a lograr en tu vida hoy. El perdón de pecados para tu vida hoy. Libertad para tu vida hoy. Sanidad de la enfermedad para tu vida hoy. Las buenas noticias a los que están a nuestro alrededor hoy. Salvación para aquellos que están perdidos hoy, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor.